La juventud de todos los tiempos ha dejado su huella de valentía y altruismo. En Manzanillo los jóvenes han escrito historia que han rebosado nuestra geografía. Sus acciones han catapultado a Manzanillo hacia diferentes dimensiones, tanto en lo local, nacional e internacional. Ejemplo de ello fueron los sucesos del 13 de marzo de 1956, el asalto al Palacio Presidencial. Un saludo a todos los que habitualmente nos sintonizan en esta señal televisiva. Hoy trataremos un tema que, por conocido, no deja de tener interrogantes en la historia. Hoy con seguridad sacaremos a la luz nuevos hallazgos. Acompáñenos. En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. El ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1956 fue una de las acciones que demostró al mundo que la lucha revolucionaria cubana había ganado en fuerza y organización al aglutinarse las fuerzas de los sectores sociales más importantes de la sociedad, pero fue el movimiento estudiantil el de mayor acción política. A partir de estar los máximos responsables del proceso revolucionario cubano, organizando todo lo relacionado con venir a Cuba a hacer la revolución. Fidel lo había dicho en su recorrido por Estados Unidos en 1956, seremos libres o seremos mártires. Bueno, en 1956 aportó mártir, fuimos libres en el año 59. Por lo tanto, el movimiento revolucionario tenía las ansias de la independencia. El movimiento revolucionario se había organizado fundamentalmente en la Universidad de La Habana. Por eso Fidel dice que la universidad lo hizo revolucionario. Allí quedaron muchos revolucionarios que tenían el interés de participar en todo lo que se gestaba, motivado por la generación del centenario, motivado por el asalto de Moncada, motivado por la salida de prisión de Fidel, aquel 15 de mayo de 1955. Y entonces Fidel sale para México, se organiza la futura expedición que vendría a liberar a Cuba, y el movimiento revolucionario, fundamentalmente el movimiento estudiantil, estaba dispuesto a su participación. Y después del Pacto de México comienza una organización de lo que se denominó más tarde Directorio Revolucionario. Por lo tanto, ese directorio revolucionario fue el que aglutinó a los jóvenes más revolucionarios de la época para lograr la participación en diferentes actos, en diferentes movimientos, dando una extraordinaria importancia a la lucha en las ciudades, porque en la Sierra Maestra ya se gestaba, a partir de la incorporación de Fidel a la Sierra Maestra en diciembre de 1956, la lucha del movimiento en la Sierra Maestra, que se llamó después Ejército Rebelde.
José Antonio Echavarría es la figura revolucionaria que más se conoce en la acción del asalto al Palacio Presidencial por su condición de presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, pero junto a él otros jóvenes también se destacaron. La acción del asalto al Palacio Presidencial y Radio Reloj constituía una de las acciones esenciales para el curso de la lucha revolucionaria cubana. Durante el desarrollo de la acción armada, los jóvenes participantes demostraron valentía y convicción en la lucha. Después del inicio de la lucha del movimiento revolucionario, creo que hay un hecho de significativa importancia. Es el asalto a Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. Un objetivo, iba a fortalecer la lucha del movimiento revolucionario, pero además de eso iba a eliminar, que era lo que se quería, ajusticiar al tirano Fulgencio Batista. Si eso se lograba, por eso se hace de forma simultánea. Un grupo asalta a Palacio Presidencial para justiciar al tirano Batista. Y otro grupo va a Radio Reloj, donde se va a divulgar que había sido muerto Batista y el auge revolucionario se iba a incrementar. Desgraciadamente esto no fue así. Nadie sabía que Batista tenía, o al menos los asaltantes, una salida secreta. Por ahí escapa y aunque llegan hasta el Palacio Presidencial, llegan hasta el lugar donde se escondía el tirano o su oficina, fracasa el plan porque el plan era ajusticiar a Batista. Por eso cuando oímos por la radio que ha sido ajusticiado el tirano, que se va a conocer, no fue así. Desgraciadamente, en ese hecho caen valiosos compañeros, entre ellos el líder estudiantil José Antonio Echavarría. Esa es la importancia, esa es la significación, ese era el objetivo que se perseguía con ese 13 de marzo. Bueno, para orgullo de los manzanilleros, en cada proceso revolucionario que se ha desarrollado en Cuba, siempre hay una representación de manzanilleros. Por lo tanto, no era extraño que aquel 13 de marzo, hecho de significativa importancia para la lucha revolucionaria, estuviera presente un manzanillero, José Machado Rodríguez, Machadito, como se conoce, de procedencia obrera. Machadito, un joven que se cría aquí en Manzanillo, nace en Manzanillo el 19 de septiembre de 1932. Es de esa generación que nació del 28 al 32, que comparativamente ahí aparecen figuras importantísimas en la historia de Cuba. Ese Machadito estudió en Manzanillo, ese Machadito con una proyección familiar revolucionaria, educado en los principios, en los valores de lo que hoy nosotros valoramos como positivo que deben tener los jóvenes. Machadito, una vez que termina aquí sus estudios a nivel medio, se traslada para La Habana el día 1 de octubre del año 1951, ingresa en la universidad en administración pública y es en la universidad donde comienza a participar en las diferentes acciones del movimiento estudiantil revolucionario de Cuba, unido a un gran número de jóvenes de la universidad que se incorpora a ese movimiento. Demostrada fue la valentía de los jóvenes que protagonizaron esta acción revolucionaria contra el dictador Fulgencio Batista, la que mereció el reconocimiento de nuestro pueblo. Por ello, la fecha del 13 de marzo ha pasado a la historia como símbolo de respeto y patriotismo. Después de aquellos hechos comenzó una persecución implacable de la tiranía contra los asaltantes a Palacio y la toma de Radio Reloj. Aunque había caído José Antonio, se sabía que había una participación numerosa de jóvenes y comienzan a perseguir. Es así como un grupo de ellos se protegen, se esconden en el edificio de Humboldt 7. Allí prácticamente estaban seguros. Estamos hablando del 13 de marzo. Y es el 20 de abril
cuando una delación de uno de los compañeros que sabía dónde estaban provocó que la policía llegara hasta el lugar. Allí son asesinados valiosos hijos de esta patria: Fructuoso Rodríguez, Joe Bru y por supuesto José Machado Rodríguez. Por eso lo recordamos, por eso, a decir de Martí, hay cosas que deben andar en silencio porque de publicarse crean complicaciones. En este caso se hizo bastante secreto, pero siempre hay quien traiciona. Fidel siempre lo dijo: en tiempos difíciles hay quienes se acobardan, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. El hecho que surge y se da el día 20 de abril es de significación para los manzanilleros, porque tenemos a Machadito que fue asesinado, pero es de significación porque la vida, la obra de Machadito se continúa. Hoy tenemos un Manzanillo, un politécnico que lleva su nombre y es el centro promotor de divulgar la vida y la obra de un valioso manzanillero. El asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1956 fue la prueba más evidente de la juventud cubana de lograr sus verdaderas aspiraciones revolucionarias: ajusticiar al tirano en su propia madriguera, como expresó José Antonio Echavarría en su alocución por Radio Reloj. El objetivo no se logró, pero quedó demostrado la valentía de los jóvenes de esa generación. Nos despedimos hasta el próximo programa, en el que encontraremos nuevos hallazgos relacionados con la ciudad y su historia. Hasta la próxima.